Cargas una mochila de miedos, culpas y resentimientos, pero ¿te has preguntado por qué? El peso que llevas no cambia el pasado ni mejora el futuro, solo agota tu presente. Con estas 10 reflexiones que hoy exponemos, la filosofía estoica nos enseña que no controlamos los hechos, solo nuestra reacción ante ellos. Soltar no es debilidad, es sabiduría. Reconocer lo inevitable y liberarnos del lastre que no nos pertenece. Elige caminar ligero, aceptando lo que es y enfocándote en lo que puedes cambiar. Tus pensamientos y acciones. Porque vivir en armonía no es cargar piedras, sino aprender a dejarlas. ¿Cuándo empezarás a soltar? La decisión es tuya. Si estás en el camino del estoicismo o estás comenzando, deja en comentarios: soy estoico. Comencemos. Primero, todo lo que cargas sin saberlo. ¿Te has detenido a pensar en todo lo que llevas dentro? No hablo de tus posesiones, tus metas o tus recuerdos felices, sino de esa carga invisible que acumulas sin darte cuenta. Resentimientos, miedos, culpas. Cada vez que enfrentas una herida del pasado o un malentendido, añades una piedra emocional a esa mochila invisible que siempre llevas contigo. Y lo haces sin ser consciente de cuánto pesa. Imagina que cada piedra representa un rencor no resuelto, un temor al fracaso o una culpa que no desaparece. Al principio parecen pequeños, insignificantes, pero con el tiempo se acumulan hasta que te resulta imposible avanzar. Esa discusión que nunca aclaraste, ese error que te persigue, ese miedo al qué dirán. Todo ello se convierte en un peso que drena tu energía y nubla tu presente. Epicteto nos enseñó que no controlamos el pasado ni lo que otros piensan. ¿Por qué entonces cargamos con lo que no podemos cambiar? Liberar esa mochila no es ignorar las emociones, sino aceptarlas y dejarlas ir. Observa tu carga. ¿Qué rencor te pesa? ¿Qué temor te frena? Reconoce esas piedras y suéltalas, una por una. Soltar no es olvidar, es liberar. Cada piedra que dejas atrás te permite caminar más ligero, más libre, más presente. ¿Qué ganarías al soltar? Paz, claridad, libertad. Como decía un proverbio estoico, la verdadera fortaleza está en dejar ir lo que no te pertenece. Así que pregúntate, ¿necesitas seguir cargando esto? La vida es más ligera cuando aprendes a soltar. 2. ¿Dejas soltar o serás arrastrado? Intentar controlar todo es como intentar sujetar el viento. Cuanto más te esfuerzas, más se te escapa. ¿Te has dado cuenta de cómo esa necesidad de control consume tu energía, dejando apenas espacio para la paz? Los estoicos lo entendieron bien. El control absoluto es una ilusión, y cuanto antes lo aceptes, más libre serás. La vida no es una serie de eventos perfectamente organizados, es un flujo constante, caótico y a menudo impredecible. Pretender dominar cada aspecto de ella no solo es imposible, es agotador. Cada fracaso en ese intento añade una carga innecesaria a tu espíritu, arrastrándote hacia el abismo de la frustración. Soltar no es rendirse, es sabiduría. Es reconocer lo que está en tus manos y lo que no. ¿Puedes controlar tus pensamientos, emociones y acciones? Sí, y ahí reside tu verdadero poder. Pero el clima, las decisiones ajenas o el futuro incierto escapan a tu dominio. Luchar contra estas realidades no es valentía, es ceguera. Cuando aprendes a fluir con lo inevitable, descubres la paz. No significa dejar de actuar, sino hacerlo desde la aceptación. Haz una lista. Distingue lo controlable de lo incontrolable. Practica enfocarte en lo primero y liberarte de lo segundo. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Soltar el control no te debilita, te libera. Si insistes en aferrarte a lo incontrolable, serás arrastrado por tus propias expectativas. Suelta y deja que la corriente te lleve a un lugar mejor. Tercero,
Los fantasmas del pasado. Los fantasmas del pasado no existen fuera de tu mente, pero su influencia es real si decides alimentarlos. Recuerdos, errores y dolores resurgen como si fueran dueños de tu presente. Sin embargo, ¿por qué les damos tanto poder? La filosofía estoica nos enseña que no controlamos los eventos, pero sí nuestra reacción ante ellos. El pasado solo tiene fuerza si tú eliges dársela. Aferrarte a lo que ya no puedes cambiar es como intentar sostener una llama en tus manos. Te quemas y no logras nada. Soltar no significa olvidar, sino liberar. Reconoce que esos recuerdos no definen quién eres hoy. Lo único que posees es el presente. Si sigues encadenado a lo que fue, te privas de lo que podrías ser. Empieza cuestionándote. ¿Por qué permites que aquello siga marcándote? Reflexiona. ¿Qué has aprendido? Los errores son maestros, no cárceles. Usa esas lecciones para crecer. Practica el desapego, no como indiferencia, sino como una decisión consciente de soltar lo que ya no sirve. Imagina que cargas una mochila llena de piedras. ¿Realmente te beneficia llevar ese peso? Cuando dejas soltar, abres espacio para lo que importa, lo que puedes cambiar. No se trata de borrar el pasado, sino de darle su lugar sin permitir que sea un obstáculo. Como dijo Séneca, no podemos alterar el viento, pero sí ajustar las velas. Vive en el presente. Haz las paces con lo que no puedes cambiar y camina ligero. Deja que los fantasmas se disipen. Verás cómo, al soltar, el futuro se vuelve más brillante y libre. 4. La ciencia de soltar. Soltar no es solo una decisión emocional, es una ciencia. Tu mente, como un campo fértil, necesita ser limpiada de lo que no sirve para permitir que florezca lo que importa. Los estoicos entendieron que el peso del pasado y los temores del futuro solo nublan el presente. Decían, no controles lo que no puedes cambiar, pero trabaja en lo que está bajo tu poder. Tu cerebro funciona como un almacenamiento. Cada rencor, miedo o preocupación es una carpeta más que ocupa espacio y drena tu energía mental. Si no limpias ese desorden, terminarás agotado, atrapado en un ciclo que roba tu claridad y paz. Soltar es un acto de inteligencia, no de debilidad. El primer paso es reconocer lo que cargas. Pregúntate, ¿qué pensamientos te siguen? Muchos de ellos no son tuyos, solo ecos de experiencias pasadas o miedos imaginados. Una vez que identificas qué pesa, puedes elegir soltarlo. No es rendirse, sino aceptar que el pasado no puede cambiarse y que el futuro no puede controlarse. Los estudios modernos en neurociencia confirman lo que los estoicos sabían. Soltar reduce el estrés y fortalece la mente. Practica la gratitud como un ejercicio para entrenar tu mente a enfocarse en lo positivo. Con ello, lo inútil comienza a disiparse, dejando espacio para nuevas conexiones y aprendizajes. Séneca decía, el tiempo que pierdes luchando contra lo inevitable es tiempo robado al presente. Ajusta tus velas, deja ir el viento que no puedes controlar, y encontrarás paz. Soltar no es un lujo, es una necesidad para vivir en armonía. Recuerda, tu mente necesita espacio para crecer. Aprende a soltar. 5. Soltar no es perder, es encontrarte. Aferrarse a lo que duele no es fortaleza, es olvido de uno mismo. Los estoicos entendían que la libertad comienza cuando dejas ir aquello que no puedes controlar. Soltar no es perder algo, es reencontrarte con lo que realmente importa. Tu paz, tu esencia. Imagina cargar con una roca pesada. Al principio puedes sostenerla, pero con el tiempo, tus fuerzas flaquean. Eso mismo ocurre con las relaciones que te lastiman. Aferrarte solo prolonga el sufrimiento, mientras que soltarlo, aunque doloroso al inicio, te libera. No es odio ni indiferencia, es respeto propio. El acto de soltar no consiste en desechar,
sino en aceptar que hay cosas que, por más que quieras, no te pertenecen. Puedes controlar tu decisión, no las acciones de otros. Es aquí donde radica la sabiduría estoica. Distinguir lo que depende de ti de lo que no. Primero, hazte preguntas. ¿Qué me enseña esta relación? Quizás te muestra tus límites, o que mereces algo mejor. Aprende, agradece y deja ir. El dolor no es permanente, es un maestro, no un verdugo. Segundo, cambia tu perspectiva. Soltar no es perder a alguien, es recuperar tu libertad. Cuando algo no te permite crecer, aléjate con dignidad. Recuerda, no sueltas por rabia, sino por amor propio. Finalmente, entiende que el dolor de soltar es pasajero, pero la paz que encuentras es eterna. Cuando renuncias a lo que te daña, haces espacio para lo que verdaderamente te construye. Sé valiente. Soltar no es una derrota, es un acto de amor hacia ti mismo. Como enseñaba Epicteto, la libertad empieza en la mente. Deja ir lo que te encadena, y encontrarás quién realmente eres. 6. Las raíces del miedo. El miedo es un tirano invisible, un carcelero al que entregamos las llaves de nuestra propia libertad. Se sienta con nosotros en cada decisión, susurra dudas y refuerza cadenas que nosotros mismos hemos creado. No es el cambio lo que tememos, sino la incertidumbre de lo que vendrá después. Preferimos la incomodidad conocida al vacío incierto, aunque esa oscuridad nos devore lentamente. Los estoicos, sabios observadores del alma humana, entendieron esto. Nos enseñan que el miedo no reside en los hechos, sino en nuestra interpretación de ellos. Cuando dejamos que el miedo dicte nuestras acciones, entregamos el control de nuestra vida a fantasmas que solo existen en nuestra mente. Imagina estar en una habitación oscura, con una puerta delante. Sabes que abrirla puede significar enfrentarte a lo desconocido, pero también que quedarte es una elección consciente de perpetuar el sufrimiento. Los estoicos nos invitan a enfrentar esa puerta con valentía, porque la libertad comienza cuando dejamos de temer lo que no podemos controlar. Primero, identifica tu miedo. ¿Es real o simplemente una proyección de tu mente? Segundo, acepta que el cambio es inevitable. Aferrarte a lo que duele no te protege, te encadena. Finalmente, practica el coraje. El miedo siempre estará presente, pero tú decides si cedes a él o lo usas como un impulso para avanzar. Soltar el miedo no es negar su existencia, sino quitarle poder. Como decía Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. Deja soltar el miedo, y encontrarás en el cambio una oportunidad de redescubrirte. Porque solo al cruzar esa puerta, conocerás lo que realmente significa la libertad. 7. El arte de decir adiós. Decir adiós no es rendirse, es reconocer que aquello que ya no te sirve, no merece espacio en tu vida. Aferrarse al pasado es como cargar con una roca que tú mismo elegiste levantar, creyendo que te define. Pero los estoicos sabían que la vida no está hecha para arrastrar pesos innecesarios, sino para vivir con ligereza, enfocados en lo que podemos controlar. Cuando dices adiós, no pierdes, sino que te liberas. Sin embargo, soltar no es un acto automático ni sencillo. Es un proceso, un arte que requiere de introspección y valentía. ¿Qué es lo que estás cargando? ¿Por qué sigues sosteniéndolo, aun cuando te hunde? Como un barco que ignora un agujero en su casco, al aferrarte al dolor, solo aceleras tu naufragio. El primer paso para decir adiós es observar sin juicio. Reconoce lo que ya no te aporta, aquello que se ha vuelto un lastre. Después, libéralo con gratitud, como quien suelta un pájaro enjaulado. Escribe lo que sientes, sin filtros, y luego quema esa carta. Ese acto simbólico, pequeño pero poderoso, marca un punto final. Los estoicos nos enseñan que los rituales nos ayudan a ordenar la mente. Enciende una vela, planta un árbol, o simplemente respira profundamente
mientras visualizas cómo el peso desaparece. Al exhalar, sueltas lo que te ata. Al inhalar, recibes la fuerza para continuar. Recuerda, soltar no es debilidad, es sabiduría. Es saber que, para crecer, debes dejar atrás lo que ya cumplió su propósito. Como la planta que deja caer sus hojas marchitas, al soltar, haces espacio para que la vida florezca nuevamente. Al final, cada adiós es un nuevo comienzo. 8. No todo es tuyo. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el peso que cargas y si realmente te pertenece? La filosofía estoica nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Sin embargo, vivimos aferrándonos a culpas ajenas, como si cargar con el mundo fuera nuestra obligación. Pero dime, ¿es realmente tu responsabilidad? Imagina que caminas con una mochila llena de piedras. Cada una representa una culpa, un peso que alguien más puso sobre ti. ¿Cuántas de esas piedras son realmente tuyas? Cargar con lo que no te corresponde es como intentar reparar un barco que no es tuyo mientras el tuyo se hunde. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia la libertad. Si una relación terminó mal, ¿eres completamente responsable? Si un proyecto fracasó, ¿fue solo tu error? Si alguien más tomó una mala decisión, ¿por qué cargas con sus consecuencias? No eres dueño de las acciones de otros, y mucho menos de sus errores. Soltar estas culpas requiere valentía, pero también sabiduría. No se trata de ignorar las consecuencias, ni de dejar de ser compasivo, sino de comprender que no puedes cargar con lo que no controlas. El estoico actúa donde tiene poder y deja ir lo que está fuera de su alcance. Recuerda, soltar no es olvidar ni abdicar responsabilidad. Es entender que la culpa no tiene dueño, salvo aquel que elige cargarla. Libérate de lo que no es tuyo, y verás cómo tu espíritu se aligera. Porque al final, no todo lo que cargas te pertenece, y vivir atado a lo ajeno solo te condena al sufrimiento. Vive ligero, vive libre. 9. El vacío es libertad. ¿Alguna vez has experimentado el peso de tener demasiadas cosas en tu mente, esas que no dejan espacio para la claridad? Hablo de ese vacío que llega cuando decides soltar todo lo que te pesa. Miedos, expectativas ajenas, o relaciones que ya no aportan nada. Aunque al principio el vacío puede parecer aterrador, si te atreves a atravesarlo, descubrirás que es libertad. Vivimos atrapados por el tener que. Tengo que ser exitoso. Tengo que ser feliz. Tengo que cumplir expectativas. Y cuanto más acumulamos esos tengo que, más nos alejamos de lo que realmente queremos. Ese tener que se convierte en una cadena invisible que limita nuestro ser. Tal como los estoicos lo enseñan, aferrarnos a lo innecesario solo nos ata. Soltar no es sencillo ni instantáneo. No es simplemente limpiar nuestra mente y esperar que todo se resuelva. Es como vaciar un armario lleno de cosas que ya no necesitamos. Al principio, todo parece caótico, pero después de ordenarlo, vemos que lo esencial tiene espacio para manifestarse. Soltar es crear espacio en nuestra vida, en nuestra mente, para lo que realmente importa. El primer paso para soltar es reconocer lo que ya no te sirve: relaciones rotas, expectativas vacías, viejos miedos. El segundo paso es tomar acción, tomar la decisión de liberarte. Porque el vacío que queda no es un agujero, sino una oportunidad. La libertad no es hacer lo que queremos, sino liberarnos de lo que nos controla. El vacío es la puerta hacia una vida más plena. Lo que realmente te fortalece no es lo que conservas, sino lo que decides dejar atrás. 10. Dejar soltar, para volver a amar. Hay algo que todos debemos comprender en algún momento. El verdadero amor no llega cuando estamos aferrados a lo que nos hace daño. Para recibirlo, primero hay que soltar. Pero soltar no es sencillo. A menudo, lo que nos pesa en la vida, aunque nos lastime, se vuelve familiar, y soltarlo requiere valentía. Imagina que estás sosteniendo una piedra. Al principio es ligera, casi insignificante, pero con el tiempo
se convierte en un peso insoportable. El miedo a soltarla te hace creer que sin ella estarás vacío, pero lo único que haces es seguir lastimándote. El amor, ese que buscas, no tiene espacio en tus manos ocupadas. La filosofía estoica nos enseña que el sufrimiento proviene de aferrarnos a lo que no podemos controlar, a lo que ya no es parte de nuestro camino. Si sigues sosteniendo lo que te limita, te quedarás atrapado en un ciclo de dolor. Para sanar, hay que aprender a soltar lo que ya no aporta. Soltar no es algo que ocurra de manera mágica o instantánea. Es un proceso consciente, un examen de tu vida, un reconocimiento de que algunas personas y situaciones no están destinadas a quedarse. Aceptar esto te da la libertad de aprender de lo que se fue, sin quedarte atrapado en el dolor. Cuando dejas soltar lo que te ha dañado, te estás preparando para algo mejor. Hacer espacio para el amor nuevo, para lo que realmente merece la pena, es el primer paso. El verdadero amor entra cuando tienes espacio en tu corazón, sin el peso del pasado. Solo entonces podrás amarte a ti mismo y dar lugar al amor que realmente mereces. Recuerda, la vida no está en lo que perdiste, sino en lo que estás dispuesto a recibir. La vida y la experiencia me enseñó algo muy valioso que quiero compartir contigo, amigo mío, y es que la mayor liberación es aprender a soltar lo que nunca fue tuyo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.